Atardece en la ciudad de Asunción 22 grados. Estamos teniendo a estas horas un tiempo nublado, con posibilidad de lloviznas en las próximas horas, pero con mucha tranquilidad, por cierto, en el microcentro de la capital del país. Nosotros de esta forma estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo. Un día muy especial para la familia de ABC. Hace 5 años se iba en forma trágica uno de sus componentes. Pablo Medina, quien fue corresponsal en Curuguatú, fue asesinado en manos de la mafia. Específicamente lo que pasamos a conocer posteriormente como la narcopolítica. Un golpe duro realmente para todos quienes fuimos sus compañeros y nunca creímos que iba a llegar a pasar esto. Más allá de que teníamos aquel nefasto antecedente de Santiago Leguizamón en el año 1991, pero no es lo mismo cuando ocurre en carne propia, y es lo que nos sucedió a nosotros, quienes conocimos a Pablo Medina, quienes convivimos también de alguna forma con él, con sus bromas, con su trabajo y con el compañerismo en sí. Un duro golpe a la prensa en aquel momento, porque de alguna forma la mafia daba un claro mensaje de atacar nuevamente, como lo hicieron en 1991 contra Santiago Leguizamón, a aquellos que se atrevían a denunciar a personas implicadas en el ámbito de la narcopolítica específicamente. Bueno, hoy estamos recordando 5 años de aquel hecho. Hay ya un detenido, hay un condenado que es Vilmar Acosta Márquez, intendente de Pejú en ese momento, en el momento en que ocurría el hecho. Hay otro que está siendo procesado en Brasil, que es Flavio Acosta Riveros, sobrino de Vilmar Acosta Márquez. Y hay un prófugo que es Wilson Acosta Márquez, del cual nada se sabe. ¿Quiénes estuvieron detrás de todos ellos? Es la gran pregunta también, porque cuesta creer que por cuenta propia Vilmar Acosta Márquez y sin autorización o sin bendición de alguien más poderoso que él haya tomado la decisión de matar a un hombre de prensa que simplemente estaba realizando una labor periodística. Entonces, nuestro sincero homenaje y recordación a alguien que fue componente de esta casa, Pablo Medina, que hoy en día ya está descansando y que hizo mucho por el periodismo nacional y por ende por nuestro país. De esta forma estamos dando inicio a Crimen y Castigo, un capítulo especial vamos a estar teniendo porque tenemos un invitado muy especial y porque queremos que ustedes también participen con este invitado, así es que ya está habilitado el WhatsApp para conversar sobre este tema, expresar su opinión, sobre todo formular preguntas, porque siempre es muy útil acercar a la población a sus autoridades. 0971-444-200, ya habilitada la línea del WhatsApp, y de inmediato pasamos también ya a presentar al invitado de hoy. Está con nosotros y le agradecemos su tiempo porque está en un momento también de alguna forma en crisis por toda la situación que se da dentro de las penitenciarías. El ministro de Justicia, Eber Ovelar, ya está acá en estudio de ABC. Bueno, muchas gracias, ministro, por acudir a nuestra invitación, por dejar, me imagino que está muy apretada la agenda, sobre todo porque se anunciaba una huelga que finalmente se terminó desactivando. Es así, buenas tardes, Osvaldo. Realmente para mí es un placer estar compartiendo contigo esta conversación. Realmente hoy tuvimos un día bastante agitado. Afortunadamente hemos llegado a un principio de acuerdo muy importante con una parte importante de la familia penitenciaria. Hablamos de los sindicatos del interior del país. Hemos acordado ejes de consenso con relación a las reivindicaciones legítimas, por cierto, que están hoy día acompañando los representantes de los agentes penitenciarios. Básicamente hemos llegado a un principio de acuerdo y eso nos permitió de alguna u otra forma tender un puente de conversación, de diálogo ameno con los representantes de los principales sindicatos de los agentes penitenciarios del país. No sé si la palabra desactivar fue correcta por parte mía, ministro, porque en realidad acá hay una posposición, porque hay un grupo que dice que si para el próximo lunes no se soluciona esto, van a la huelga. Hoy día hay 2 grupos bien identificados dentro de la familia penitenciaria. Varios sindicatos del interior del país ya han iniciado las conversaciones para llegar a un principio de acuerdo justamente sobre las bases programáticas definidas por el propio Ministerio de Hacienda. Les decía el día de la fecha que yo no voy a tomar ninguna decisión que el día de mañana no pueda cumplir en representación del Ministerio de Justicia.
a diferencia de los acuerdos que con anterioridad se habían pactado, pero que no tenían ningún respaldo por parte de la cartera de Estado competente en la materia, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, hemos reformulado, sí, los ejes presupuestarios del Ministerio de Justicia, y en función a esa reingeniería interna que hemos realizado, hemos acercado una propuesta concreta a los sindicatos, pero más allá de eso, nuestro compromiso más grande fue la elaboración o el estudio a profundidad de la ley orgánica penitenciaria, que nos consumió realmente un buen tiempo, tanto a la doctora Cecilia como a mi persona, para finalmente ajustar ese tan anhelado proyecto de ley que de una u otra forma da una garantía y amparo a la gestión de los agentes penitenciarios que hasta hoy estaban trabajando en una orfandad legislativa enorme. Entonces, es el principal eje de conversación y el trabajo y el compromiso que habíamos asumido ya desde la semana pasada con los agentes penitenciarios. Y bueno, esta mañana hemos tenido una conversación con el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el diputado Latorre, como también el diputado del Puerto. Nos han recibido muy gentilmente, se han interiorizado del borrador que hemos acercado esta mañana y de la posición del Ministerio de Justicia con relación a este proyecto, y creo que en breve estaría ya teniendo dictamen de esa comisión. Eso lo hicimos en el día de la fecha, cumpliendo con ese compromiso que tomamos con los agentes penitenciarios, y eso de una u otra forma supuso el principio de un acuerdo y un diálogo franco y realmente sincero con los agentes penitenciarios. ¿Por qué ustedes enfatizan mucho en esta ley o este proyecto de ley que presentaron? ¿Qué trae beneficio, por ejemplo, a los Se definen en primer lugar los derechos y las obligaciones de los agentes penitenciarios, quienes hasta hoy venían operando prácticamente en una orfandad jurídica y legislativa enorme. Recordemos que los agentes penitenciarios están operando hoy día como una suerte de agentes paramilitares, porque finalmente tienen también la atribución de ejercer la fuerza en determinadas circunstancias, incluso a utilizar armas de fuego, pero esto estaba definido solamente en el artículo 222 del Código de Ejecución Penal de manera muy subsidiaria, de manera muy residual. Entonces, hoy estamos dándole una cobertura jurídica a los derechos y a las obligaciones de cada agente penitenciario. Además de eso, el escalafoniamiento de cada uno de los rangos que ellos van a estar cumpliendo dentro de su quehacer del día a día. Entonces, para nosotros era fundamental darle esta cobertura jurídica para que puedan desempeñar su función amparados por un marco legal regulador. Esto lo abordamos desde el inicio porque me parece que es lo más nuevo en materia penitenciaria, doctor. Hasta hace un poquito nomás estaban negociando ustedes con la gente de los sindicatos. Esto se va a extender, probablemente tengamos una definición esta semana, me imagino. Pero le quería preguntar, asumió un compromiso en un momento difícil, en un momento de crisis también penitenciaria. ¿Cómo encontró la dirección de establecimiento penitenciario? ¿Cómo encontró las cárceles del país? Realmente una situación muy, muy delicada, por utilizar un término. Encontramos institutos penitenciarios prácticamente cooptados por facciones criminales con una fuerte incidencia en las direcciones y en el plantel de funcionarios incluso de estos centros penitenciarios. Hemos tomado como primera medida la designación del doctor Joaquín González como el director general de establecimientos penitenciarios, quien a partir de su designación comenzó a caminar y a pisar penitenciaría por penitenciaría para relevar la situación actual de los centros penitenciarios y tomar medidas ejemplares para enviar un mensaje también de cuál va a ser la política de gestión de esta administración. Y así hemos comenzado a tener resultados como aquel preso Sambucú, a quien se lo sorprendió en un partido de fútbol, en compañía de otros familiares, incautaciones de estupefacientes, bebidas alcohólicas en otras penitenciarías. Y una de las decisiones más difíciles tal vez que adopté fue justamente la de llamar a concurso a 3 direcciones de penitenciarías que estaban lastimosamente bastante inficionados por factores exógenos a la política penitenciaria de cada uno de estos locales. Entonces, a partir de esa decisión también, lógicamente, se dieron las consecuencias. Pero hemos apostado, repito, decididamente a cambiar el régimen actualmente vigente, porque si seguimos las mismas políticas y esperamos nuevos resultados distintos, evidentemente nos estamos cubriendo el ojo con un antifaz y no queremos caer en esa hipocresía. Entonces decidimos convocar a concursos públicos y hoy tenemos prácticamente concluido ese proceso, de tal modo que por primera vez en el Ministerio de Justicia tendremos 3 directores de penitenciarías
por concurso y con casi seguridad te diré de la familia penitenciaria. Cuestionaban que era por concurso dirección de penitenciaría, pero son cargos de confianza también. ¿Cómo van a manejar esa situación? Son cargos de confianza, pero yo decidí declinar mi facultad, mi prerrogativa de designar directamente por resolución y convocar a un concurso público para tener la mayor cantidad de candidatos posibles. Y para mi sorpresa, se presentaron 12 candidatos para un local, 9 candidatos para otro local y ahora falta todavía la conclusión del último, pero tenemos buenos candidatos para los 3 centros penitenciarios. Así que renunciar de esa prerrogativa me dio una sorpresa realmente muy agradable, porque gracias a ese concurso hoy tengo un panorama mucho más amplio de las personas que pueden hoy ejercer esas funciones. Y para nosotros dentro del Ministerio de Justicia, el eje fundamental de nuestras políticas de actuación pasan por las direcciones de los establecimientos penitenciarios. Ahora, ¿es para todas las cárceles del país este concurso o para determinadas cárceles? Estamos comenzando por las tres penitenciarías que tenían conflictos instalados. Recordamos San Pedro tuvo aquel luctuoso suceso, también Emboscada en el último caso, y por último el departamento de Misiones también, en donde se han dado situaciones similares. Entonces, los 3 centros penitenciarios fueron estos, y el último en ser llamado fue el de Misiones. Así que el proceso termina la próxima semana. Y cuando dicen por concurso, ¿cuál es el requisito más importante, por ejemplo, que están evaluando para elegir a un director? Estamos evaluando tanto la experiencia dentro del ámbito, la formación académica, estamos evaluando también un perfil psicotécnico y en función a eso se asignan puntajes que van a determinar que la máxima autoridad del Ministerio tome la decisión. Para eso también conformo un comité de evaluación que va a estar a cargo de la doctora Cecilia Pérez, que es mi viceministra de Política Criminal, y en función a eso seguramente estaremos teniendo la designación en breve. En realidad, cuando decidimos invitarlo al programa, doctor, queríamos hablar de un punto que parece a veces una quijotada inclusive, y adelantamos esto porque lo vamos a tocar en otro bloque, pero el tema de la reinserción, por ejemplo, que parece una utopía, más que nada acá en nuestro país, si realmente un preso se puede recuperar o no en la cárcel, pero antes queremos seguir diagnosticando lo que es la cárcel para entender mejor cuál es la situación. Cuando estamos hablando de cárcel estamos hablando de un presupuesto grande, porque estamos hablando de alimentación, por ejemplo, a los presos y a los mismos guardias. Estamos hablando del factor salud. Estamos hablando del factor sueldo, salario que reclaman, que es uno de los puntos, por ejemplo, que los guardias cárceles están reivindicando con esta huelga, con la posibilidad de huelga, y los beneficios mismos inherentes a las funciones, porque son funciones riesgosas en muchos casos. ¿Cómo van a hacer para manejar todo esto con esta perspectiva? Porque me imagino que la respuesta de los reclusos y de los funcionarios carcelarios va a venir por allí también. Nosotros en primer lugar hemos evaluado el presupuesto 2019, hemos evaluado las implicancias de la ley de emergencia penitenciaria, la posibilidad de contratación de nuevos agentes penitenciarios y en su conjunto hemos entablado una conversación con el Ministerio de Hacienda, porque realmente nosotros acompañamos decididamente las reivindicaciones de los agentes penitenciarios. La defensa del presupuesto, que lo hice el martes pasado, justamente ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, fue un escenario propicio para que yo pueda desarrollar, desgranar básicamente la situación real que hoy están atravesando todos los centros penitenciarios, y decía justamente en lo que enfatizaba Osvaldo, exposición al peligro. El agente penitenciario es posiblemente, y con toda seguridad diré, no solamente posiblemente, el funcionario público más expuesto a peligro entre todos los funcionarios que están percibiendo esta remuneración. ¿Por qué? Hoy tenemos en cada centro penitenciario día a día una novedad con relación a una agresión que sufre un agente penitenciario. ¿Por qué? Porque tenemos, además de las facciones criminales que tienen sus peculiaridades, tenemos dentro de los recintos penitenciarios un alto nivel de personas afectadas por adicciones, específicamente a estupefacientes, en donde cuando se presenta el síndrome de abstinencia, por ejemplo, se vuelven violentos. Y normalmente el remate lo hacen por los agentes penitenciarios que están a cargo de su custodia en ese momento. Por darte un simple ejemplo, entonces la exposición al peligro de un agente penitenciario es enorme, y de esto hemos debatido bastante en la Comisión Nacional de Presupuesto, y afortunadamente hemos recibido muy buenas respuestas por parte de los congresistas que integran esa comisión bicameral, porque asumieron conciencia de cuál es la realidad que está padeciendo día a día un agente penitenciario. Y no puede esa exposición a peligro ser topeada
trata como cualquier otro funcionario. No podemos comparar un oficial general de las Fuerzas Armadas con el nivel de riesgo que día a día, momento a momento, está atravesando un agente penitenciario. Por eso es que reivindicamos nosotros ese legítimo derecho de los agentes penitenciarios y por eso hemos entablado esta conversación con el Ministerio de Hacienda para que, a excepción de todas las demás instituciones, al Ministerio de Justicia, específicamente a los agentes penitenciarios, se les reconozca esta legítima remuneración. Hemos alcanzado ciertos niveles de consenso, no es lo que expectamos en términos generales, pero por lo menos hemos alcanzado una aproximación. Ahora, ellos insisten en el 15% anual, hasta llegar al 30%. Bueno, esa es justamente la cuestión que la hemos planteado nosotros al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda partió de una base de que no se ha hecho ninguna excepción a la regla general en ningún caso, ni siquiera a personales de blanco. Hemos debatido muchísimo. En realidad hemos tenido idas y vueltas con el Ministerio de Hacienda. No fue fácil este reclamo con el Ministerio de Hacienda, pero finalmente hemos alcanzado algo concreto que nos va a permitir el día de mañana firmar un acuerdo con los sindicatos y cumplir ese acuerdo, que es lo más importante, y no simplemente estar escribiendo algo, el papel aguanta todo y finalmente no honrar ese compromiso. Nosotros hoy tenemos el aval del Ministerio de Hacienda en todas las propuestas que hemos cursado a los sindicatos del Ministerio de Justicia. De fondo estamos compartiendo imágenes de la emblemática cárcel de Tacumbú. Si hay algo que simboliza la situación penitenciaria en nuestro país o el concepto de la gente, es indudablemente Tacumbú. Doctor, ¿cuánta es la población actual de Tacumbú? Bueno, Tacumbú tiene una variación de acuerdo a los movimientos que se dan. Hoy tenemos una población de aproximadamente 15.000 personas privadas de libertad en el país y que Tacumbú tiene 3.880. 3.880. Esa es la situación. ¿Para cuánto es Tacumbú? Tacumbú, según los estudios, Tacumbú en realidad es el no deber ser de una penitenciaría, pero utilizando una referencia, digamos que hasta 1.500 internos podría tener como máximo Tacumbú. Y esa es la realidad que hoy estamos teniendo. Mucha gente dice que quedó desfasado a Tacumbú, que ya está mal ubicado, pero no hay proyecto tampoco de mudanza. Tenemos proyectos hoy en puertas. El Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado 3 penitenciarías, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Y esos centros penitenciarios seguramente habrán de albergar una cantidad importante de internos que va a permitir descomprimir de alguna forma Tacumbú, pero como decíamos con la viceministra de Justicia, Tacumbú es el no deber ser. Tacumbú se debe clausurar y es un nuevo recinto penitenciario con otras características, con otro diseño, para que justamente se cumpla el proceso que establece el Código de Ejecución Penal en cuanto a la progresividad. Nosotros tenemos un régimen que hemos aprobado por ley de la Nación y que hoy no lo estamos cumpliendo. Así que Tacumbú tiene su fecha de expiración. Eso que estábamos viendo hace un rato, los reclusos recorriendo los pasillos, los denominados pasilleros, inclusive veíamos ropa, es porque viven allí en los pasillos. Seguimos teniendo esa imagen. Seguimos teniendo, esa es una realidad y no podemos estar, cuando asumimos el ministerio, partimos de la base de que tenemos que conocer la realidad tal cual es, por más lacerante que sea, que se asuma la realidad que hoy tenemos. Hemos abierto las puertas de todas las penitenciarías para que todos los medios puedan tener acceso a la realidad que se está viviendo en los centros penitenciarios, para que en función a eso podamos establecer las políticas públicas en cuanto al abordaje del plan de reinserción, que constitucionalmente es una obligación del Estado. ¿Qué estamos haciendo en los planes de reinserción? Y justamente de eso es que estamos hablando con estos proyectos legislativos que seguramente vamos a hablar en breve. Sí, lo vamos a tocar en el siguiente bloque porque quiero desarrollarlo bien porque es muy importante, pero sigo insistiendo con los antecedentes. Y en total en el país, ¿cuántos reclusos hay? Y estamos hablando de 15.000 personas privadas de su libertad. Excesiva después de Tacumbú ya lo sigue en cantidad Emboscada Vieja, Emboscada Nueva. Tenemos Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, con más o menos 1.300, 1.400 personas privadas de su libertad en promedio en esos centros penitenciarios. No solamente Tacumbú. La realidad penitenciaria del Paraguay no es solamente Tacumbú. Es la que obviamente tiene la mayor cantidad de personas privadas de su libertad por las características propias de su ubicación, teniendo en cuenta que el departamento central y capital directamente convergen en Tacumbú. Pero no es solamente el hacinamiento de Tacumbú el que genera la preocupación del Ministerio, también lo de los demás centros penitenciarios. A la vuelta de la pausa vamos a compartir los mensajes de la audiencia y vamos a preguntar al ministro Evero Velar si su proyecto de ley de reinserción social realmente va a tener la eficacia o no, o va a quedar en una mera promesa
del momento.